Eh, Vamos a grabar. Ya, estimados estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con las clases de fisiología cardiovascular y específicamente lo que nos convoca hoy día, lo que vamos a ver es ciclo cardíaco y función ventricular. Para partir, mencionar que la clase está organizada con una parte introductoria, después vamos a ver ciclo, donde vamos a ver las etapas básicas y las subetapas del ciclo cardíaco, que son, las etapas básicas son 4 y las subetapas son 7. Y finalmente vamos a terminar en la última parte con función ventricular, donde vamos a ver los conceptos del gasto cardíaco, el trabajo expulsivo, poscarga, precarga e inotropismo. Recordar de forma introductoria que las funciones principales del sistema cardiovascular circulatorio son el transporte. ¿Ya? Esto es bien importante, esto es como la principal función de este sistema, el transportar distintas cosas. ¿Qué transporta el sistema cardiovascular? Cosas materiales, físicas, ¿ya? Materia, células, nutrientes, ustedes saben que van proteínas, lípidos, carbohidratos a través de la circulación, va energía también, principalmente en forma de calor, nosotros podemos observarla, e información en forma de moléculas de señalización, que nosotros conocemos como las hormonas. Es un muy buen ejemplo de algo que transmite información y se transporta a través del sistema cardiovascular. El objetivo principal del transporte es aportar un flujo adecuado a todos los tejidos o a cada uno de los tejidos de nuestro organismo para mantener la constancia del medio interno, lo que quiere decir mantener la homeostasis de cada territorio, pero también para permitir la función de ese tejido. O sea, la cantidad de sangre que recibe no está en función solamente de lo que necesita para estar vital o estar vivo, sino que la perfusión que recibe un tejido tiene que ver también con el tipo de función que tenga ese territorio en particular. Y ahí un muy buen ejemplo es lo que pasa a nivel del sistema renal con los riñones, donde los riñones reciben mucho más aporte sanguíneo del que requieren para mantenerse funcionando correctamente. Y eso tiene que ver con las funciones propias de ultrafiltrado glomerular que tiene este órgano para, y la importancia que tiene esto para todo nuestro organismo. Entonces el corazón aporta energía a la sangre, ¿ya? Y eso lo podríamos analizar mucho más cuando, por ejemplo, se ve el teorema de Bernoulli y se ven las energías que participan del flujo de sangre en nuestro organismo, pero la energía de presión es una de ellas y es la que principalmente nosotros analizamos, ¿ya? Nosotros decimos que cuando late el corazón hace que aumente la presión intraventricular, que aumente la presión sanguínea y con eso es eyectada la sangre desde un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Eso es cierto, eh, pero lo más correcto sería decir que la sangre va a fluir desde el lugar de mayor energía a menor energía. Por lo tanto, el corazón siempre lo que está aportando es energía, distintas formas de energía. La energía de presión es una más de ellas. Y el ciclo cardíaco, que es lo que vamos a ver inicialmente, entramos ya en esto, se define como una secuencia de hechos mecánicos, ¿ya? Que se producen durante un latido cardíaco. Y aquí es donde tenemos las etapas de sístole y diástole, que yo creo que ya son muy conocidas por ustedes. Las han estudiado probablemente cuando vieron anatomía, histología, la volvemos a ver aquí en fisiología, pero nosotros ya mucho más centrado en lo que es el funcionamiento, ¿ya? De este órgano central del sistema cardiovascular. Eh, Tiene distintas etapas, ¿ya? Esta sístole y esta diástole es diferencial, de acuerdo si hablamos del sinciso auricular o el sinciso ventricular. Cada uno de ellos tendrá su propia sístole y su propia diástole. Y la duración aproximada de este ciclo es 0,8 segundos. O sea, cerca de 800 milisegundos es lo que dura normalmente un ciclo cardíaco. El periodo de sístole es el de contracción de los atrios o los ventrículos, es el periodo donde se eyecta sangre desde la cavidad, y la diástole es un periodo de relajación de los atrios o los ventrículos y es el periodo en el cual el corazón se estará llenando de sangre, o la cavidad en particular. Los estados funcionales de los incisios son tres, ¿ya? Tenemos una primera parte donde vamos a encontrar al atrio contraído en sístole y el ventrículo en diástole, ¿ya? O sea, se contrae el atrio, está relajado el ventrículo.
una segunda etapa donde se contrae el ventrículo y el atrio está relajado, y una tercera etapa donde tanto atrios como ventrículos se encuentran relajados, ¿ya? O en una etapa de diástole. Esto es lo que normalmente va a estar ocurriendo en un ciclo cardíaco. Ya no es tan simple como contracción, relajación de todo el corazón, no se comporta de esa forma, sino que tenemos activaciones secuenciales de los distintos incisios, ¿ya? Y primero tenemos contracción del atrio, después del ventrículo, y tenemos después una tercera etapa donde tanto atrios como ventrículos se encontrarán relajados. Y todo esto ocurre dentro de esos 0,8 segundos que ya mencionábamos anteriormente. Ahora, este ciclo, ¿ya?, de sístole y diástole genera fluctuaciones en la presión arterial y que nosotros podemos ver en esta representación gráfica de cómo se produce o cómo van variando las presiones a lo largo de todo el territorio del sistema cardiovascular. Cuando sale la sangre eyectada, ¿ya?, desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, vemos que hay una gran fluctuación de la presión arterial y esto obedece específicamente a los periodos de sístole y diástole, ¿ya? Esa fluctuación es lo que realmente ocurre. La curva negra estaría representando la presión arterial media y después aquí podemos ver cómo cae la presión progresivamente. Los lugares donde más cae la presión arterial, que es los lugares donde tiene mayor resistencia al flujo de sangre, es específicamente a nivel de las arteriolas y los capilares, ¿ya? Eso ya lo analizamos en alguna clase anterior. Esta fluctuación de sistólica y diastólica de la presión de pulso es lo que nos permite a nosotros poder tomar algunos signos vitales, como por ejemplo el pulso arterial, ya sea, aquí tenemos el ejemplo de la arteria radial, donde usted al palpar la arteria es capaz de distinguir una fase de ascenso y una de descenso del pulso de sangre que está fluyendo por esa arteria. Y con eso usted es capaz de, por ejemplo, cuantificar la frecuencia de pulso que debería estar reflejando también lo que es la frecuencia cardíaca de esa persona. También nosotros podemos medir esas fluctuaciones en la presión a través de las técnicas de medición de presión arterial, eh, con un esfingomanómetro, con un método auscultatorio podría ser, con este esfingomanómetro de mercurio, puede ser un aneroide, puede ser un digital, ya, electrónico. Eh, Cualquiera de ellos les va a permitir poder medir las dos presiones, tanto la sistólica como la diastólica, ¿ya? Cuando auscultamos, en realidad se insufla este manguito, después se suelta desde ahí, se empieza a desinflar, nosotros estamos auscultando la arteria braquial, y cuando va bajando esta columna de mercurio y comenzamos a audir un pulso, ¿ya?, que es auscultable, en ese momento nosotros decimos que tenemos nuestra presión arterial sistólica. Y en el momento vamos a continuar escuchando un pulso audible y hasta el momento en que desaparezca ese pulso audible va a ser el momento donde nosotros determinamos la presión arterial diastólica en ese caso. Entonces es un método que se utiliza, por supuesto que es más complejo, o tiene más pasos. Antes uno debiera determinar con el método palpatorio la presión arterial sistólica para ver cuánto va a insuflar el manguito, pero más o menos esa es la forma como se realiza. Entonces, el origen de este ciclo cardíaco está dado en el sistema excitoconductor y específicamente en el potencial de acción que se gatilló de forma automática y espontánea en el nodo sinusal, que ya recuerdan, decíamos que es el principal lugar que va a controlar toda la actividad eléctrica cardíaca. Primero, toda la actividad eléctrica que está ocurriendo en el sistema excitoconductor y, por supuesto, la actividad eléctrica que tendrán los incisios atrial y ventricular. La sístole se produce por la despolarización de atrios y ventrículos, y la diástole es consecuencia de la repolarización de los atrios y los ventrículos. Esto es muy importante lo que dice aquí al final, que primero ocurre la actividad eléctrica y como consecuencia a la actividad eléctrica inicial, posteriormente ocurre la actividad mecánica del ciclo cardíaco. Entonces, eso es lo que podemos ver en este gráfico, donde siempre primero va a ser la actividad eléctrica, que aquí tiene la forma del potencial de acción de las células contráctiles, y después viene el aumento en la tensión del músculo cardíaco, ¿ya? Que obviamente esto es reflejado como la contracción muscular cardíaca. Entonces, primero la actividad eléctrica y como consecuencia de esa actividad eléctrica, posteriormente vendrá la actividad mecánica.
Y aquí dice acoplamiento, excitación, contracción, porque nos muestra también un aumento en la concentración intracitoplasmática de calcio en la fase de meseta, la que tiene que ver eh, específicamente con tanto la fase de meseta, pero también ese mismo calcio es el que participa de la contracción del músculo cardíaco. Entonces, esta imagen lo que nos representa principalmente es que la actividad eléctrica del sistema excitoconductor, que es lo que tenemos en este lado izquierdo de la imagen, va a estar siempre ocurriendo primero que el ciclo cardíaco, que la actividad mecánica. Y la actividad mecánica ocurre porque primero ocurre una actividad eléctrica, ¿ya? Entonces, cuando se despolarizan después de estos distintos territorios, es cuando tendremos los periodos de sístole y de diástole, tanto de atrios como de ventrículos. Y esto igual es importante de mencionar, que los sucesos del ciclo cardíaco, ¿ya? Todos los fenómenos, los eventos que están ocurriendo, ocurren simultáneamente tanto en el lado izquierdo como derecho, ¿ya? Y las etapas del ciclo cardíaco, que en general se analizan en los libros, se describen en función de los eventos ventriculares, ¿ya? ¿Por qué se analizan más? Cuando ustedes lean los libros, se van a dar cuenta que se habla de la sístole y la diástole cardíaca para referirse a lo que ocurre en los ventrículos y no a los atrios. ¿Por qué se le da más importancia a los ventrículos que a los atrios? Porque los ventrículos son los que finalmente van a estar eyectando sangre hacia los distintos territorios de nuestro organismo, ya sea el lado derecho, que va a estar eyectando sangre hacia la circulación pulmonar, o el lado izquierdo, que eyecta sangre hacia la circulación mayor o general. Ambos ventrículos se les da una mayor importancia relativa por este sentido, ¿ya? Por el sentido que tiene o la importancia que tiene de estar eyectando sangre hacia todos los territorios de nuestro organismo. Y además, la mayoría de los libros no le da la misma importancia al ventrículo derecho en relación al izquierdo, y al que se considera mucho más importante con respecto al cual se describen en la mayoría de los libros esta etapa, va a ser en relación al ventrículo izquierdo. ¿Por qué se le da mayor relevancia al ventrículo izquierdo que al derecho? Porque el ventrículo izquierdo es el que va a estar eyectando sangre hacia la circulación mayor o general, por lo tanto lleva sangre hacia todos los tejidos de nuestro organismo, ¿ya? Así que finalmente se termina simplificando lo que ocurre en el corazón, y en los libros lo van a encontrar descrito principalmente en función a lo que ocurre en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Todo el ciclo cardíaco se va a explicar de esa forma. Las etapas básicas de este ciclo son 4 y están en función del estado de las válvulas cardíacas, ¿ya? Recordemos que el corazón posee 4 válvulas cardíacas. En el punto de llegada de las venas al corazón no hay válvulas, ¿ya? Donde llega, por ejemplo, aquí la vena cava superior, la vena cava inferior, ahí no hay válvulas. De hecho, gracias a eso que no hay válvulas, es que uno puede ver ciertos signos en el examen físico, como la ingurgitación de las venas del cuello, cuando tenemos ciertas condiciones a nivel cardíaco, ¿ya? Que nos podrían estar, o incluso a nivel pulmonar, y nos podrían estar indicando algunas cosas ya importantes. Donde sí tenemos válvulas es a nivel de la división entre atrios y ventrículos. Esas válvulas se conocen como atrioventriculares, ¿ya? Mitral, bicúspide, tricúspide, los nombres que quieran, pero yo las voy a nombrar principalmente como atrioventriculares, para que nos acordemos que van entre los atrios y los ventrículos. Y las otras válvulas son las que están en los puntos de salida de los ventrículos y las arterias de salida, ¿ya? De ambos ventrículos. Ahí una se llama válvula aórtica y la otra se llama válvula pulmonar, pero las vamos a llamar nosotros como válvulas semilunares, para no hacer la distinción del lado derecho al lado izquierdo, sino que vamos a hablar solamente de las válvulas atrioventriculares o de las semilunares, para referirnos a estas otras de salida. Eh, Aquí podemos dividir en sístole, la parte de arriba, y en diástole, esta parte de acá abajo. Las dos primeras etapas corresponden a la sístole. eh, la primera parte es la de una contracción isovolumétrica, una contracción donde no se modifica el volumen intraventricular, por eso se llama isovolumétrica, ¿ya? Ese prefijo iso siempre significa como igual, idéntico,
¿ya? Por lo tanto, isovolumétrico significa igual volumen. Esta es una contracción del ventrículo, pero sin modificar el volumen. Por lo tanto, las válvulas tienen que estar todas cerradas para que ocurra esa etapa. Después ocurre la fase de eyección de sangre desde el ventrículo, que será el momento donde la sangre comenzará, en este caso, a salir a través de aquí, por ejemplo, la arteria aorta, y para eso necesitamos que se abra la válvula semilunar. Después pasamos a las fases de diástole, donde la primera es una relajación también volumétrica, donde se mantiene el volumen, pero el ventrículo se está relajando. Por lo tanto, la presión intraventricular caerá de forma importante y para que sea isovolumétrico tenemos que tener cerrado tanto las válvulas de entrada como salida del ventrículo. Y la fase 4, que será la etapa de llenado de sangre, donde el corazón se comenzará, o el ventrículo, perdón, se comenzará a llenar de sangre nuevamente porque se abrió una válvula atrioventricular que nos permitirá el paso de sangre desde el atrio hacia el ventrículo, ¿ya? Y que se comience a llenar el ventrículo para nuevamente después poder contraerse y inyectar sangre hacia las arterias de salida. Entonces, estas 4 etapas son las etapas básicas del ciclo cardíaco, ¿ya? Y que debiéramos conocer. Aquí un pequeño recordatorio de las válvulas, ¿ya? Ahí tenemos las semilunares, o sea, perdón, las semilunares por acá y las atrioventriculares por acá abajo. eh, Tienen número variable de valvas, estas válvulas, y todas tienen por función el evitar el flujo retrógrado de sangre, o sea, una vez que pasan por ahí la sangre, la idea es que no vuelva a retroceder, no vuelva hacia a la estructura donde ya había pasado. También estas válvulas, por ejemplo, las atrioventriculares tienen estas características de poseer estos músculos papilares y estas cuerdas tendíneas o tendinosas que les dan un reforzamiento en relación a la fuerza que pueden aguantar para que precisamente no se produzca ese flujo retrógrado de sangre, se cierren las válvulas y con eso se impida el paso de sangre desde las cavidades ventriculares hacia los atrios o también en el punto de vista de las semilunares, desde las arterias de salida hacia los ventrículos. Entonces las etapas básicas del ciclo cardíaco se pueden ver en esta imagen también. Contracción isovolumétrica sería la primera etapa que habíamos visto. Eh, es un momento donde el volumen ventricular se mantiene, pero la presión intraventricular va a aumentar de forma importante. La fase de eyección es la segunda. Dijimos que en este momento aquí se debe abrir la válvula semilunar. Sigue aumentando la presión hasta llegar a un punto máximo en esta etapa y el volumen aquí sí cae de forma importante, intraventricular, porque se comienza a eyectar sangre desde el ventrículo hacia la arteria de salida. Esas 2 etapas corresponden a la sístole y la etapa 3 y la 4 corresponden a la diástole. La etapa 3, la fase de relajación isovolumétrica, cae de forma importante la presión intraventricular, el volumen aquí se mantiene bajo en el ventrículo, todas las válvulas están cerradas y en la fase 4 comienza el llenado del ventrículo, comienza a aumentar progresivamente la presión intraventricular y también progresivamente comenzará a aumentar el volumen en el interior del ventrículo. Y esto ocurre porque se abre una válvula atrioventricular que permite el paso de sangre desde el atrio hacia el ventrículo. Y las subetapas del ciclo cardíaco las vamos a nombrar principalmente y las vamos a ver en el gráfico, pero ustedes después van a profundizar en ellas, en los libros, en casi todas partes están muy bien descritas, y yo les puedo compartir, les voy a compartir de hecho en Campus Virtual también, una página web con una animación que es bien didáctica para poder estudiar y comprender el ciclo cardíaco, ¿ya? Donde van a poder ir adelantando y retrasando ahí un poco cada una de las etapas y viendo qué pasa en el corazón y en los gráficos, ¿ya? Estas subetapas son bien parecidas a las 4 etapas básicas, ¿ya? Ustedes ven que la sístole ahora son 3 etapas y la diástole son 4, ¿ya? Por eso aquí aumentamos a 7. Pero es bien sencillo porque, miren, la etapa 1 es la misma, contracción isovolumétrica. Esa es la primera etapa de la sístole. Y la fase de eyección, en este caso, nosotros la dividimos en 2 partes, ¿ya? Una eyección rápida y una eyección lenta.
Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es dividirlo en rápido y lento y por eso ahora tenemos 3 en vez de 2. Y en diástole, por acá abajo, la primera etapa también es relajación isovolumétrica, ¿ya? O sea, la misma etapa que ya teníamos. La fase de llenado, nosotros la vamos a dividir en 3 partes acá, ¿ya? Pero la de llenado, la que se llama llenado acá, la vamos a dividir, pongámosle en 2 partes, que es el llenado rápido y el llenado lento, y que arriba. Y la última parte del llenado del ventrículo se llama la sístole auricular. Imagínense la importancia que se le da al ventrículo por sobre el atrio, que en este caso a la sístole del atrio, a la sístole auricular, solamente se reconoce como una subetapa de la diástole del ventrículo, ¿ya? Se incluye dentro de esto. Entonces, por eso es que nosotros aquí tenemos estas 3 etapas iniciales de sístole y por acá abajo tenemos estas otras 4 etapas que son de la diástole, ¿ya? Entonces, esas son las que vamos a tener que analizar después en relación al gráfico. Mencionar también que si bien el ciclo cardíaco dura aproximadamente 0,8 segundos, el proceso de diástole siempre es más prolongado fisiológicamente que el de sístole. ¿Ya? Se habla en algunos libros de 3/5 la sístole y 2/5 de duración la diástole, lo que equivale más o menos a 0,3 segundos de sístole, 0,5 segundos de diástole, o incluso algunos libros mencionan 1/3 de sístole y 2/3 de diástole, ¿ya? Entonces, estos valores siempre son aproximados, depende del libro, pueden modificar los valores como los mencionan. De hecho, esta aproximación en segundos la hice yo acá. Pero independiente de eso, de pequeñas variantes de libro a libro, eh, siempre deben tener muy claro que la diástole es más larga temporalmente que la sístole, ¿ya? Eso es el mensaje que tienen que quedarse y finalmente no olvidar. Y ahí llegamos a este esquema que es un poquito más complejo, que es el clásico que se analiza cuando les hacen talleres de ciclo cardíaco, que tengan que ver. Yo sé que normalmente con la doctora Galloso o alguien más hacen eh, análisis de este tipo del ciclo cardíaco, con el doctor Potov también de repente. Así que si tienen algo de eso, van a profundizar mucho más acá, en este tipo de ciclos, donde tenemos, por ejemplo, el análisis de lo que ocurre a nivel de presión aórtica, presión auricular, presión ventricular, volumen ventricular, incluso se correlaciona esto con lo que pasa en el electrocardiograma, y más aún todavía con lo del fonocardiograma. Por lo tanto, se pueden hacer muchos análisis con respecto a estas partes del ciclo. Aquí, pero ven ustedes que las etapas también se diferencian en contracción isovolumétrica, esta eyección rápida y lenta, aquí les llaman vaciamiento, y protodiástole, que es una forma como más antigua, como se denominaban, relajación isovolumétrica, que ya marca el inicio de la diástole, ingreso rápido, que sería llenado rápido al final, llenado lento, que aquí se llama diástasis, y la sístole auricular, que sería hasta acá. Por lo tanto, ahí tiene el término de ese ciclo, aquí se iniciaba el ciclo, y en este punto se diferencia la sístole de la diástole. Por lo tanto, por acá tendría lo que es sístole y por aquí tendría ya el periodo diastólico, en esto que va desde aquí hasta acá, y este sístole correspondería de acá hasta acá. ¿Ya? Y bueno, ahí está un poquito la diferenciación de los periodos de sístole y diástole. Y es lo mismo que aquí les pongo otro gráfico que van a encontrar en cualquier libro de fisiología, van a encontrar aquí estas mismas etapas, ya contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta, eh, o eyección eh, decrecida, dice acá, relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, y sístole atrial que estaba por acá, en esta parte. Por lo tanto, las etapas son las mismas, en general se analizan las presiones intraventriculares, la presión atrial y los volúmenes al interior del ventrículo, el volumen atrial también, que es lo que tenemos acá abajo. Ya, dicho esto, es importante también que conozcamos este gráfico que se llama gráfico volumen-presión ventricular y que también es conocido como el loop ventricular.
¿ya? El loop es como este giro, ¿ya?, que produce este gráfico, donde analizamos, por una parte, el volumen en el interior del ventrículo, la presión al interior del ventrículo. ¿Por qué es importante analizar este gráfico? Porque nos caracteriza las distintas etapas del ciclo cardíaco, ¿ya? Y nos da información muy relevante para la función ventricular posteriormente. Este punto de A a B es un punto que va a estar indicando un momento donde el volumen no se modifica. Si ustedes ven acá abajo, el volumen está siendo siempre el mismo, pero la presión al interior del ventrículo está subiendo en esta etapa. Esto va a estar reflejando, por lo tanto, la fase de contracción isovolumétrica. Este punto B hacia el punto C es una fase donde el volumen comienza a disminuir y la presión sigue aumentando, aumentando hasta llegar a un punto máximo y comenzar a descender nuevamente. Esto representa la fase de eyección ventricular. Del punto C al punto D tenemos una etapa donde el volumen se mantiene constante, pero la presión caerá de forma importante. Por lo tanto, esta es la etapa de relajación isovolumétrica, ¿ya?, que ya está dando cuenta de la primera parte de la diástole. Y por acá tenemos una etapa donde el volumen comienza a aumentar y la presión también progresivamente comenzará a aumentar y refleja la fase de llenado ventricular. Por lo tanto, cada una de estas partes de este loop ventricular o de este gráfico presión-volumen nos entrega información en relación a las etapas del ciclo cardíaco. Y estos puntos de intersección A, B, C y D nos están reflejando estados valvulares, ¿ya? Aperturas o cierre de válvulas. Por ejemplo, acá en este punto que vamos desde la etapa de contracción isovolumétrica a la de eyección, el punto B refleja apertura de la válvula semilunar. El punto C refleja el cierre de esa válvula semilunar, que permite que se produzca la etapa de relajación isovolumétrica. El punto D, que es la transición entre fase de relajación isovolumétrica y fase de llenado, refleja la apertura de la válvula atrioventricular, y el punto A reflejará el punto de cierre de la válvula atrioventricular, ¿ya? Entonces, cada una de estas etapas y cada uno de estos puntos de intersección está reflejando distintas etapas del ciclo cardíaco y también distintos estados valvulares a nivel de válvulas semilunares y atrioventriculares. Entonces, finalmente, lo que nosotros tendremos dentro de esta producción del ciclo cardíaco será específicamente esto, ¿ya? Contracciones atriales, ventriculares, que van a estar impulsando la sangre a través de estas distintas cavidades y hacia las arterias de salida para permitir la irrigación, ¿ya?, y el flujo de sangre hacia todos los territorios de nuestro organismo. Función ventricular es lo que tenemos que ver en esta segunda parte de la clase, ¿ya? Va a estar dividido con una parte de, vamos a ver el gasto cardíaco, el trabajo expulsivo, la poscarga, la precarga y el inotropismo. Función ventricular principalmente hace referencia a varias cosas. Por ejemplo, es importante que tengamos muy claro que la sangre fluye de lugares de mayor energía a lugares de menor energía, ¿ya? Y esa energía podría ser calculada desde el punto de vista matemático físico con el teorema, la ecuación de Bernoulli, el teorema de Bernoulli. Pero una de las más importantes, de las energías más importantes que está dando cuenta de este flujo de sangre desde un lugar a otro, es específicamente la energía en forma de presión, ¿ya? Por lo tanto, también nosotros decíamos que la sangre fluirá desde un lugar de mayor presión a uno de menor presión, ¿ya? Eso casi siempre es verdadero, casi siempre. Hay excepciones, pero casi siempre es cierto. Y la energía de presión, eh, o de forma de presión, se transformará en calor en su trayecto y es el corazón el encargado de devolver la energía nuevamente a la sangre para poder movilizarla e impulsarla una vez más a través de todo el circuito. Y la función principal de los ventrículos, por lo tanto, será entregar energía a la sangre, ¿ya? Esa es la principal función. Eso es lo que tienen que hacer, entregar energía a la sangre para que ésta pueda continuar circulando a través de todos nuestros tejidos. Y ahí debemos recordar la ecuación general de flujo, que nos dice que
un flujo será directamente proporcional a la diferencia de presiones entre dos territorios e inversamente proporcional a la resistencia que se oponga a dicho flujo, ¿ya? Que son las fuerzas de oposición al flujo. Entonces, esto es bien relevante y nosotros ya lo analizábamos en la clase anterior. El gasto cardíaco, primera definición importante, está definido como un volumen de sangre eyectado desde el corazón por una unidad de tiempo. Eyectado desde el corazón quiere decir desde cada ventrículo, y la unidad de tiempo que nosotros consideramos habitualmente es el minuto. Este gasto cardíaco puede ser calculado multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Depende del metabolismo corporal, ¿ya? En reposo es aproximadamente 5 litros por minuto, ¿ya? Recuerden que la frecuencia cardíaca promedio en una persona, ¿ya? En un sujeto normal, debiera estar cerca de 70 latidos por minuto. Y el volumen sistólico, ¿ya? Esto es el volumen eyectado de sangre en cada latido, está cercano a los 70 ml. Por lo tanto, son 70 y 70. Si multiplicamos 70 por 70, eso nos da 4.900, pero ahí estamos hablando de 4.900 ml por minuto. Por lo tanto, eso es equivalente o muy similar a esos 5 litros que se están mencionando ahí. Así que de eso es lo que hablamos, ¿ya? Pero usted, conociendo el volumen sistólico y conociendo la frecuencia cardíaca, podría calcular perfectamente cuál es el gasto cardíaco de una persona. ¿Cuánto puede aumentar este gasto cardíaco? Hasta cerca de 30 litros por minuto. ¿En qué condiciones? En condiciones de una máxima demanda metabólica, ¿ya? Lo que puede ocurrir cuando nosotros realizamos un ejercicio físico de intensidad máxima, ¿ya? Cuando realizamos un esfuerzo físico de máxima intensidad, podemos llegar incluso a aumentar cerca de los 30 litros por minuto nuestro gasto cardíaco. La energía de la sangre se puede ver perfectamente en estos gráficos de presión a lo largo de todo el territorio del sistema cardiovascular, donde vemos cómo el ventrículo izquierdo entrega energía a la sangre, aumentando la presión que llega por acá abajo del ventrículo, la aumenta hasta acá arriba, a cerca de 120 milímetros de mercurio, y después esta es eyectada hacia la arteria aorta, y ustedes ven que aquí se producen fluctuaciones en la presión que ya conversábamos, hasta en un punto terminal de las arterias, ¿ya? En las arteriolas, comenzar a caer de forma muy importante la presión, y también a nivel de los capilares, que son los lugares donde hay mayor resistencia al flujo. Después, a través de las venas, la sangre circula con una presión bien baja hasta volver al corazón, al ventrículo derecho, donde el ventrículo derecho ustedes ven que no necesita entregar tanta energía en forma de presión a la sangre para que ésta circule a través de la circulación pulmonar. ¿Ya? La circulación pulmonar es un territorio de una relativa baja resistencia al flujo, por lo tanto la presión no requiere ser tan alta, ya por ciertas características estructurales de los vasos sanguíneos pulmonares. Ahí hay varias cosas que ocurren, pero la presión finalmente no necesita ser tan alta. Ustedes ven que aquí, con una presión cercana a los 30 milímetros de mercurio, ya se eyecta y fluye de buena forma la sangre a través de la circulación pulmonar para volver nuevamente hacia el ventrículo izquierdo, pero aquí sí, el ventrículo izquierdo requiere ejercer una gran presión para poder eyectar sangre hacia la circulación mayor. Por lo tanto, eso da cuenta también de las adaptaciones morfológicas que tiene el ventrículo izquierdo, con una pared muy grande, con un grosor muy grande del miocardio en comparación al engrosamiento que tiene el ventrículo derecho, que ustedes con seguridad analizaron en su curso de anatomía el año pasado. Entonces, definiciones importantes para nosotros son volumen diastólico final, que es el volumen ventricular después del llenado. Va a estar aproximadamente entre unos 120 y 140 ml, eh, en sujetos normales, por supuesto, fisiológicamente hablando. Volumen sistólico expulsivo eyectado, ¿ya? Es la sangre expulsada por el ventrículo en un latido cardíaco. Este es aproximadamente 70 ml, es lo que habíamos analizado para calcular el gasto cardíaco. El volumen sistólico final es la cantidad de sangre que permanece en el ventrículo al final de la sístole, o sea, después que se eyectó sangre, cuánto es el residual que nos queda dentro del ventrículo. Recuerden que nunca se eyecta toda la sangre que tiene el ventrículo, se eyecta una proporción, y esa proporción normalmente está cercana o superior a un 50%, es sobre un 50%, ¿ya? Y dependiendo las demandas podría aumentar.
pero nunca se eyecta todo, siempre hay un volumen residual que queda ahí y ese es el volumen sistólico final. Y la fracción de eyección, de hecho, es el cálculo de la proporción del volumen diastólico final que es expulsado. O sea, y se calcula dividiendo el volumen sistólico o el volumen eyectado de sangre por el volumen diastólico final. Y se multiplica por 100 muchas veces y ahí nos da un porcentaje de qué porcentaje de sangre se está eyectando desde el ventrículo. Esta fracción de eyección, ustedes la van a escuchar en sus cursos de medicina interna cuando vean la parte de cardiología, porque es bastante útil para evaluar la progresión de enfermedades cardíacas, ¿ya? O enfermedades en control de pacientes cardiópatas, en especial las personas con insuficiencia cardíaca. Es bastante útil el ir observando qué pasa con su fracción de eyección a lo largo del tiempo, ¿ya? Y si esta va disminuyendo, va empeorando, se habla de un empeoramiento o de una progresión de esta insuficiencia cardíaca y posteriormente o probablemente eso involucre modificación en la clasificación de severidad de ese paciente con insuficiencia cardíaca. Así que eso lo van a comenzar a escuchar de aquí en adelante. El trabajo expulsivo es otra cosa importante a analizar dentro de la función ventricular. Eh, Podría ser calculado matemáticamente, ¿ya? Calculando el área bajo la curva del loop ventricular. Aquí corresponde este trabajo expulsivo a la energía que el ventrículo izquierdo entrega a la sangre para poder eyectar esa sangre hacia la circulación. Y en este caso, si analizáramos el ventrículo izquierdo y esta fuera la curva del ventrículo izquierdo, eso matemáticamente lo podemos calcular midiendo, ¿ya?, el área bajo la curva del loop ventricular. Y eso porque, recuerden ustedes desde física, ¿ya?, desde física del colegio, ustedes cuando tuvieron las unidades de cinética, de mecánica probablemente, de la unidad de mecánica, tienen que haber visto que el trabajo, ¿ya?, se representaba con una W y era igual a la fuerza por el desplazamiento. Y en este caso, la fuerza nosotros la podríamos homologar a la presión que está generando el ventrículo y el desplazamiento lo podríamos homologar a las modificaciones volumétricas que ocurren a nivel ventricular. Por lo tanto, calculando esto, nosotros perfectamente podríamos calcular el trabajo que está realizando el ventrículo para poder eyectar sangre hacia la arteria de salida, ¿ya? Es importante conocer esto conceptualmente desde el punto de vista para entender los conceptos, pero por favor, yo nunca les voy a pedir que hagan un ejercicio matemático en la prueba en relación a esto, ¿ya? Es solamente para ir comprendiendo los conceptos. Y por lo tanto ahí tenemos nuevamente la importancia de este loop ventricular o de este gráfico volumen-presión ventricular que nos permite conocer distintas variables y una de ellas que es bien importante también, miren, no sé si la analizaron anteriormente, es la distancia que se produce en el momento de eyección de sangre, que es lo que tenemos acá, desde acá hasta acá, y que será lo que se conoce como el volumen sistólico, ¿ya? En inglés eso se llama stroke volume, pero es lo mismo que para nosotros decir volumen sistólico, ¿ya? O lo mismo que yo les pongo también esa sigla de volumen expulsado o volumen eyectado, que puede ser así. De cualquiera de esas dos formas lo pueden ver también resumido en los artículos científicos o en los libros, ¿ya? En este caso parte de 120 ml y ustedes ven que llegó a vaciar hasta que quedan 50 ml en la cavidad ventricular. Por lo tanto, ¿cuánto aproximadamente se eyectó en este momento? Cerca de 70 ml, ¿no es cierto? 50 para llegar a 100 son 50, más 20 son 70. Por lo tanto, el volumen, ¿ya?, sistólico o el volumen de sangre eyectada, en este caso, está igual siendo 70 ml, ¿ya? Así que ese valor que va desde ahí hasta ahí es importante también. Y para terminar esta clase, nos queda ver tres conceptos importantes que son factores que van a estar determinando la tensión generada por el ventrículo en el momento de la sístole, ¿ya? El ventrículo está formado por fibras musculares que al contraerse generan tensión muscular y aumentarán la presión intraventricular. La presión que se genere, ¿ya?, o la tensión generada por la pared va a depender de estos tres factores principales. Tenemos por una parte la postcarga, la precarga
y el inotropismo o contractibilidad, ¿ya? Que es conocido también en los libros. Estos tres factores son los que determinan finalmente la tensión que puede generar el ventrículo para eyectar sangre. Nuevamente para nosotros este loop ventricular va a ser muy importante porque nos va a permitir analizar conceptos en relación a la precarga, poscarga y inotropismo, ¿ya? La precarga tiene que ver con este punto que tenemos acá abajo, ¿ya? Cuánto se está llenando el ventrículo, o sea, cuánto hacia acá llegue el llenado desde el punto de vista volumétrico. La poscarga tiene que ver con este punto que tenemos acá, que tiene que ver cuánta presión tiene que generar el ventrículo para poder comenzar a eyectar sangre. Y el inotropismo o contractilidad tiene que ver con esta curva que se forma en este punto, que tiene que ver también con el volumen sistólico final, ¿ya? Con este punto de acá, una curva que se forma acá. Así que eso lo vamos a ir analizando en cada uno de los casos. Primero, lamentablemente no existe una definición única para el concepto de poscarga, por lo tanto yo tomo varias y se las voy a mencionar, ya distintas definiciones, porque en distintos libros hay distintas formas de referirse al concepto o a definirlo. Pero todo hace referencia a una misma cosa, ¿ya? Así que no es que signifique distintas cosas, sino que tiene un mismo significado, pero explicado de distintas maneras en distintos libros. Este término se refiere a la resistencia, impedancia o presión que el ventrículo debe superar para poder eyectar o impulsar su volumen sanguíneo hacia la arteria de salida. La poscarga va a estar determinada por una serie de factores, como son el volumen de sangre impulsada, ¿ya? Que es conocido como el volumen diastólico final, la impedancia de la red vascular, lo que tiene que ver con la presión aórtica para el ventrículo izquierdo, el tamaño del ventrículo y también el espesor de la pared ventricular. Son todos factores que determinan la poscarga. La poscarga es, o puede estar definida como la tensión contra la cual se contrae el ventrículo, la fuerza o la presión, ¿ya? Contra la cual se contrae, la presión que debe superar para poder eyectar sangre, o la fuerza que debe ejercer el ventrículo izquierdo para vaciar su contenido de sangre hacia la arteria aorta. Se rige por la ley de Laplace, ¿ya? La ley de Laplace en este caso para una esfera. Laplace tenía varias ecuaciones, nosotros vimos una en relación a la modificación del radio de los vasos sanguíneos, de las arteriolas. Esa es una forma de verla como la ecuación de Laplace, en este caso es una ecuación de Laplace que se aplica para una esfera, que es esta, ya el estrés de la pared es igual o directamente proporcional a la presión eh, interna del ventrículo en este caso, multiplicada por el radio del ventrículo y partido por el grosor de la pared. A mayor presión o diámetro del ventrículo izquierdo, la poscarga será mayor, y a mayor grosor de la pared, la poscarga deberá disminuir. Y eso es lo que tenemos acá en este gráfico de la ley de Laplace para una esfera, donde observamos que el estrés sobre la pared, ya esta letra está reflejando el estrés de la pared ventricular, va a estar en relación directa con la presión al interior del ventrículo y el radio que tenga el ventrículo. O sea, el estrés aumenta al incrementar la presión, lo que ocurre en una sobrecarga de presión del ventrículo, o cuando aumentamos el radio del ventrículo también, lo que ocurre en una sobrecarga de volumen. Y se tiende a normalizar, porque este estrés es inversamente proporcional a este factor, cuando se incrementa H, ¿ya? Y H dijimos que era el grosor de la pared ventricular. Por lo tanto, cuando se engrosa la pared ventricular, tiende a normalizarse o a disminuir el estrés de la pared ventricular. En el contexto clínico, la medida más sensible de la poscarga es la resistencia vascular sistémica para el ventrículo izquierdo y la resistencia vascular pulmonar para el ventrículo derecho. La resistencia del sistema vascular se deriva de las mediciones del gasto cardíaco y de la presión arterial media, ¿ya? Y esos dos factores podrían ser calculados clínicamente, ¿ya? La presión arterial media usted la puede calcular y el gasto cardíaco clínicamente también se puede, ¿ya? Con ayuda de algunos exámenes o de algunas técnicas particulares, pero se puede. La poscarga está en relación inversa con la función ventricular, o sea, a mayor poscarga, menor volumen de sangre eyectado, ¿ya? Y eso tiene que ver porque
al aumentar la poscarga, aumenta la formación de puentes cruzados entre actina y miosina a nivel del cardiomiocito, en el sarcómero del cardiomiocito, y eso provoca una reducción de la velocidad de acortamiento y una reducción también del volumen sistólico finalmente, ¿ya? Así que por eso la poscarga está en relación inversa con la función ventricular. Se aumenta la poscarga, disminuye el volumen sistólico o el volumen eyectado de sangre. Las variaciones de la poscarga las podemos observar perfectamente en el loop ventricular y ustedes ven que, imagínense que la curva morada es la de una persona en condiciones normales, ¿ya? Donde esta persona al llegar a este punto ya puede comenzar a eyectar sangre, ¿ya? A nivel de esa presión ventricular, acá, pero otra persona con la poscarga aumentada tiene que llegar hasta acá arriba para recién poder comenzar a eyectar sangre. O sea, su ventrículo tiene que ejercer una presión mayor para poder eyectar sangre. Eso es lo que ocurriría. El ejemplo clásico de esto es un paciente o una persona con hipertensión arterial no controlada. O sea, imagínense a cualquiera de sus familiares, chicos, que tiene hipertensión y que se toma esporádicamente sus medicamentos, sus fármacos. Se le olvida tomarse siempre eh, las pastillitas, el enalapril o lo que tenga, o antihipertensivo, y con ello su presión se desregula, anda normalmente elevada, y un paciente que tiene la presión anormalmente elevada es un paciente que tiene una poscarga aumentada y su corazón y su ventrículo tienen que estar ejerciendo una mayor fuerza contráctil para poder eyectar sangre. Y esto no ocurre gratis, sino que ocurre a costa de una disminución también del volumen sistólico, ¿ya? Del volumen de sangre que se eyecta. Vean que la persona de la curva morada eyecta toda esta sangre, pero el que necesita aumentar más la presión y que trabaja con una poscarga aumentada, va a estar eyectando un volumen de sangre mucho menor. Por lo tanto, ese es el costo de tener la poscarga aumentada. Y peor aún, mientras más tenga que trabajar acá, más pequeña va a ser la cantidad de sangre que va a estar expulsando esa persona. Por lo tanto, por eso es que decimos que la poscarga está en función inversa con la función ventricular, porque a medida que es más alta la poscarga, será menor el volumen sistólico. Así que ojo con eso. El segundo concepto que debemos ver es el de la precarga, ¿ya? Este tiene que ver con la longitud que tienen los sarcómeros del cardiomiocito antes de contraerse. La precarga corresponde al volumen final de diástole, cuando se ha llenado el ventrículo por completo, y se rige por la ley de Frank-Starling, ¿ya? Que no tiene mucho que ver con las fuerzas de Starling que ustedes analizaban en el intercambio transcapilar, sino que esta es una ley de Frank-Starling, ¿ya? Son dos investigadores distintos que detallaron o postularon esta ley. La ley de Frank-Starling tiene que ver con la capacidad intrínseca del corazón para adaptarse a diferentes volúmenes de final de diástole, y no es nada más que cuanto más se distiende el músculo cardíaco, mayor será la fuerza de contracción posteriormente y mayor la cantidad de sangre que se eyectará. O sea, aquí tenemos volumen sistólico, que tiene que ver con este volumen de sangre que se está eyectando en cada latido, y podemos ver que a medida que el volumen de final de diástole es mayor, también el volumen sistólico comienza a ser mayor. O sea, mientras más se llena el ventrículo, ¿ya? Mayor será, y mientras más se llene y mientras más estirada esté la fibra miocárdica, o mayor sea la longitud inicial de la fibra, la fuerza que desarrolla el corazón, el ventrículo, será mayor, la contracción. Por lo tanto, se llena más el ventrículo y eyecta una mayor cantidad de sangre también. Eso es lo que tiene que ver o cómo funciona el concepto de precarga a nivel cardíaco. La explicación de esta ley de Frank Starling es que la distensión del sarcómero, la distensión de la fibra muscular del cardiomiocito, al dilatarse más el ventrículo porque se llenó más de sangre, sensibiliza los miofilamentos al calcio, aumentando el número de puentes cruzados activos, por lo tanto se genera mayor fuerza,
y la velocidad de reciclaje de ellos también es mayor, ¿ya? Por lo tanto, se contraen más, ¿ya? O aumenta la cantidad de puentes cruzados activos entre actina y miosina, pero también el desacople de esos puentes es más rápido. Por lo tanto, esto es muy funcional, ¿ya? Lo podemos ver acá, donde, claro, sale una cantidad de calcio determinada que está más sensible a unirse con estos miofilamentos, pero también después el calcio se recupera o se recicla más rápido, por lo tanto, eso hace de que la contracción sea muy eficiente y más potente, ¿ya? Efecto del aumento de la afinidad del calcio por la troponina sobre la contractilidad es lo que explicaría finalmente esta ley de Starling y el aumento de la precarga. Variaciones de la precarga en el loop ventricular, aquí tenemos el ejemplo también, podemos observar que eh, normalmente la curva negra, una persona llenaba su ventrículo hasta ahí, hasta este punto. Si nosotros llenamos más el ventrículo y seguimos para acá, lo llenamos hasta este punto, eso significará después que el, la persona de esta curva roja va a eyectar también una mayor cantidad de sangre. Por lo tanto, el volumen sistólico, ¿ya? O el volumen eyectado en este caso, va a ser mucho mayor en la medida de que el ventrículo se llene más también, ¿ya? Un aumento en el volumen diastólico final, aumento en la precarga, llevará a un aumento en el volumen eyectado de sangre o volumen sistólico por el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, en este caso, sí, el aumento en la precarga favorece la función ventricular, porque aumenta el volumen eyectado de sangre en cada latido, o el volumen sistólico, que es lo mismo. Y el inotropismo, que es el último concepto que tenemos que ver, hace referencia a la capacidad del músculo cardíaco para generar cambios de fuerza sin ningún cambio en la longitud. Depende fundamentalmente de la concentración citoplasmática de calcio y los agentes farmacológicos que modifican la contractilidad se conocen como fármacos inótropos, ¿ya? Y los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, reciben inótropos positivos. Hay un fármaco muy conocido que se llama digoxina, que es un inótropo positivo y es un fármaco que se puede administrar a las personas que requieren tener una mayor fuerza contráctil para mejorar su función ventricular. La regulación de la concentración de calcio a nivel citoplasmático es bien compleja, está a nivel del miocardiocito, está dada por múltiples canales, bombas, intercambiadores que permiten regular cuánto calcio hay en el citoplasma. ¿Ya? El aumento de la concentración de calcio puede estar dado por el calcio que viene desde afuera de la célula, el que sale desde el retículo sarcoplásmico también, son los dos principales fuentes de calcio. Ahora también la mitocondria puede ser un lugar de almacenamiento de calcio y también influye, pero son principalmente el calcio que viene de afuera y el que está en el retículo los que van a regular finalmente esta concentración, primordialmente. Entonces la regulación del inotropismo está dada principalmente por el sistema nervioso simpático y por la actividad de este mismo, y el aumento provocando cada vez que aumenta la actividad del sistema simpático, un aumento del inotropismo de la fuerza contráctil, modificando varias estructuras como el canal de calcio tipo L, de dihidropiridina, el fosfolambano, que permite que se active en mayor medida la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, modificando la actividad de troponina I, generando, que es una cosa que genera menor afinidad por el calcio, y también modificando el canal o receptor de rianodina. Entonces, al estimular con epinefrina, norepinefrina principalmente, liberada desde los terminales del sistema nervioso simpático, se activa un receptor beta-adrenérgico acoplado a proteína GS. Eso estimula adenilciclasa. Adenilciclasa estimula la producción de AMP cíclico. El AMP cíclico activa proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A finalmente viene a fosforilar distintas estructuras, distintos sitios, que van a regular finalmente el aumento en la fuerza contráctil a nivel de este cardiomiocito. ¿Cómo podemos observar eso nosotros en el gráfico presión-volumen? A través de la modificación de esta pendiente, ¿ya? Esta pendiente que está formada aquí por este punto del volumen de final de sístole en este paciente. Y cuando aumenta la pendiente de esta curva, nosotros estaremos hablando de un momento donde hay un aumento en el inotropismo, un aumento en la contractilidad.
¿ya? Cuando esa curva aumenta su pendiente, es un punto donde aumenta la contractilidad o inotropismo. Y que ustedes pueden ver que está dado porque eh, este ventrículo se llenó igual que siempre, ¿ya? Se llenó hasta acá, lo mismo que se llena siempre, pero después eyectó una cantidad de sangre mayor. O sea, normalmente eyectaba sangre hasta acá, pero cuando aumenta el inotropismo, ahora aumentó el volumen de sangre eyectado, aumentando todo esto de acá. O sea, normalmente solamente eyectaba sangre hasta acá, pero cuando aumentó la contractilidad, siguió aumentando hasta este punto, ¿ya? Donde está acá esta curva, sin necesidad de modificar volumétricamente el llenado del ventrículo, sino que solamente aumentando la fuerza contráctil. Por eso es que nosotros vemos después el desplazamiento en esta pendiente, en esta línea que nosotros trazamos en ese lugar. Y es así como llegamos al final de esta clase del día de hoy, faltando un minuto para las 10, así que anduvimos súper bien en el tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que podemos responder una pregunta, chicos, antes de terminar la clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna consulta, la puede realizar ahora. Si no, dejamos las consultas para la próxima sesión, que sería el día martes, martes 29. ¿Ya? Si no hay ninguna pregunta, chicos, Profe, yo tengo una pregunta. Steffi, la escucho. En el esquema de ciclo cardíaco había una parte que decía como dicrotic notch o algo así. ¿Qué significa Ajá. eso? En el esquema de ciclo cardíaco, ¿en cuál de todos? A ver, porque no me acuerdo cuál estoy En el más chico retrocediendo. le salían como varias curvas. Ese. Este, Sí, profe, no el otro, el de colores. sí, sí, Ahí ese, dice sí, dicrotic notch. ¿Qué significa eso? escotadura dicrótica significa eso. Esa es como la traducción. Y estoy viendo si tengo otro gráfico. Me parece que no tengo el de pulso acá. Pero es como, se conoce como muesca también, como una muesca o escotadura dicrótica a esa parte, y que también se puede ver en el pulso. Cuando, no sé si ustedes han visto los oxímetros de pulso, los saturómetros nuevos, ¿ya? Incluso no tan caros, estos que uno se compra en China, que son baratos, están trayendo como una curva pletismográfica que muestran un poco como la curva de la onda pulsátil, ¿ya? Y esa curva también se puede apreciar y se puede ver perdón, vamos a traer para acá. Se puede ver en esta figura o en este gráfico del pulso, ¿ya? Porque la onda pulsátil es más o menos así y también ocurre una cosa igual similar y que sigue así. El pulso es muy parecido a eso. Y a esa parte que está ahí se le conoce como escotadura dicrótica o muesca dicrótica, ¿ya? Y representa, me imagino que para allá va la pregunta, ¿qué representa eso? Representa específicamente esto que dice acá, mire, se cierra la válvula aórtica en ese punto. Por lo tanto, la sangre se eyectó. Recuerde que la sangre va a ir de lugares de mayor presión a menor presión. Por lo tanto, en este punto se está aquí eyectando sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta hasta el punto en que la presión de la aorta queda por sobre la presión del ventrículo izquierdo. En ese momento, la sangre tiende a volver desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo. Eso no puede ocurrir porque se cierra la válvula aórtica, ¿ya? La válvula semilunar. Y eso genera una fluctuación de presión que nosotros vemos acá, que se ve como que iba cayendo la presión y en algún momento aumenta de nuevo y después tiene cierta constancia. Y eso tenía que ver con algo que vimos en una clase anterior de hemodinamia, cuando la sangre tenía ese intento de volver, pero no podía, y después seguía circulando, ¿ya? Cuando teníamos, por ejemplo, el ventrículo izquierdo acá, imagínense que ese era el ventrículo izquierdo, y aquí teníamos la arteria de salida, que era la aorta, y acuérdense que en el periodo sistólico esa arteria se había dilatado,
por lo tanto había almacenado energía potencial elástica, que después en la etapa de diástole, cuando se cierra la válvula aórtica, que sería esta que tenemos acá, y la sangre intentó volver, pero no pudo porque la válvula funciona bien, después no le queda nada más que seguir fluyendo hacia acá, hacia el otro lado. ¿Ya? Y ahí la sangre va a seguir hacia distal, y gran parte de esa ayuda tiene que ver con la liberación de energía potencial elástica que se va a liberar producto después de la vuelta a su estado de longitud normal de la pared de, de las grandes arterias, como en este caso sería la arteria aorta. No sé si se acuerda de esa figura, Steffi, cuando la vimos en la clase anterior. Sí, sí, me acuerdo, profe. Entonces tiene que ver con esa etapa, con ese intento como de volver de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, que no es efectivo, ¿ya? Que no puede ocurrir en condiciones fisiológicas. ¿Ya? Si hay una insuficiencia valvular, por supuesto que vamos a tener ese problema en que va a estar existiendo sangre que vuelve, y, pero eso ya es patológico. ¿Ya? Fisiológicamente eso no debiera ocurrir, y todo este fenómeno, ¿ya?, de ese intento de regreso de sangre y la liberación posterior de energía potencial elástica desde acá, que hace que pueda seguir fluyendo toda esa sangre, es lo que genera esa como muesca o escotadura dicrótica, y que se puede ver aquí en este gráfico, y se puede ver también cuando analizamos la curva pletismográfica del pulso arterial. En cualquiera de las dos cosas se puede observar. Así que ojo con eso, el oxímetro de pulso, la mayoría de los nuevos, no solamente les está entregando el porcentaje de hemoglobina saturada, ¿ya?, el 98%, 90%, no sé lo que sea, sino que también muchas veces les da la curva pletismográfica, les da como una curvita abajo que va mostrando cómo es la onda del pulso. Y es bien interesante analizar porque se pueden ver varias cosas ahí interesantes. Cuando yo le haga la clase de electrocardiografía, también comentamos un poco ahí cosas de la interpretación de esa onda pulsátil. Así que eso. Si tienen más dudas, yo creo que las podemos dejar para el próximo martes. Por la hora, chicos, ya son las 10:06. Yo sé que ustedes tienen prueba a las 11, así que les recomiendo que vayan a descansar, que vayan a repasar un poco si quieren, no sé, despéjense y que les vaya bien en su prueba nomás.